Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre una herramienta muy interesante, un tarot, pero un tarot basado en enseñanzas del Zen. En varias sesiones pasadas estuvimos platicando acerca de una metáfora muy bonita conocida como los 10 toros del Zen, que es una metáfora que ilustra el camino de búsqueda de la iluminación, el camino de búsqueda de nuestro ser interior, de ese estado de dicha con el que llegamos a este mundo, ese contacto con nuestro verdadero ser, con nuestra esencia. Y siguiendo con estas enseñanzas del Zen, que aparecen en los 10 toros del Zen, esta otra herramienta también nos ayuda en esa búsqueda de nuestro ser interior, nuestro camino espiritual de conocernos en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra esencia. Entonces, el día de hoy vamos a inaugurar esta serie de sesiones relacionadas con el tarot. Lo que quiero hacer el día de hoy es platicar en términos generales de cuál es la peculiaridad de este tarot y después, si da tiempo el día de hoy, haremos una primera interpretación de una carta, pero la idea es que cada semana revisemos una carta, nos va a llevar mucho tiempo, revisar una carta, meditar sobre la enseñanza de esa carta y después, como tarea, reflexionar durante toda la semana acerca de la enseñanza que nos muestra esa carta en nuestro camino. Entonces, sin más, quisiera yo pasar a presentar en qué consiste este hermoso tarot. ¿Sí? Bien, esta es la portada típica del tarot Zen. Entonces, como su nombre lo indica, es un tarot basado en las enseñanzas del Zen y todo bajo la visión de Osho. Él le llama el juego trascendental del Zen, porque las cartas le dan un sabor lúdico, un matiz lúdico muy interesante. Las imágenes son muy bonitas, muy poderosas, algunas de ellas, como van a ver. Y entonces se vuelve un juego muy lúdico a través de las imágenes, de los símbolos que hay en las imágenes, de las diferentes interpretaciones de esos símbolos y finalmente la enseñanza que está contenida en esa carta. Cada carta tiene un comentario aclarando un poco algunos elementos simbólicos de la carta, pero también tiene un comentario de Osho. Entonces, cuando veamos las cartas, seguramente veré algunos comentarios de Osho que me parezcan importantes. Bien, entonces vamos a empezar. La, el tarot está estructurado en dos grandes bloques, por así decirlo. Consta de 78 cartas, de las cuales 22 corresponden a los arcanos mayores y 56 a los arcanos menores. Los arcanos mayores son muy importantes porque representan diferentes etapas en nuestro camino de búsqueda de la iluminación, de conectarnos con nuestra esencia, con nuestro verdadero ser, de ir más allá de nuestro ego, más allá de nuestra mente y saborear ese estado de dicha que ya está dentro de nosotros, pero que hemos perdido contacto con él, producto de nuestra educación, nuestro proceso de culturización, o como lo llama don Miguel Ruiz, de nuestro proceso de domesticación. Entonces, los arcanos mayores nos van a dar, son diferentes etapas en ese camino de búsqueda para encontrarnos nuevamente con nuestro ser interior, con nuestra esencia. Y esos arcanos mayores se pueden identificar en el mazo de cartas porque tienen en la parte inferior un diamante de color morado con un número romano, a excepción de el loco, que se muestra ahí a la izquierda, que tiene el número cero. El cero no existía en los números romanos, pero aquí esta es la carta cero de el loco,
que es una carta muy bonita, que sería la primera que revisáramos, posiblemente la revisemos hoy, porque es el inicio del camino de desarrollo espiritual, de búsqueda de nuestro ser interior. Entonces, todas las cartas de los arcanos mayores tienen un diamante morado con un número romano. Por supuesto, el número indica la fase en ese camino de búsqueda. Digamos que el 0 es el inicio de la búsqueda y el 21, que es la última carta, pues es el final de la búsqueda. Entonces, estas son las cartas de los arcanos mayores. Los arcanos menores tienen que ver con enseñanzas del Zen, pero aplicadas a la vida cotidiana, al día con día, mientras que los arcanos mayores hablan de enseñanzas encaminadas a nuestro desarrollo espiritual. Los arcanos menores nos muestran enseñanzas del Zen, pero aplicables a lo cotidiano, a las cosas cotidianas, las cosas materiales, ¿ok? Y estos están divididos en 4 palos, como la mayoría de las barajas, que tienen que ver los palos con los elementos de la naturaleza, el fuego, el agua, el viento y la tierra. Aquí cambian un poquito el sentido, ahorita vamos a ver, pero son 4 palos. El palo de fuego, el palo del agua, el palo de nubes, que corresponde al viento, y el palo del arco iris, que es muy interesante, que corresponde a la tierra, al elemento tierra. Entonces, las cartas del palo de fuego normalmente tienen colores rojos. El diamante que los identifica es un diamante de color rojo, y esto se refiere a la energía masculina, a, a la mente racional, al hacer, al buscar logros, a todo lo que tiene que ver con logros materiales, con fuerza, todo lo que es energía masculina. Cada palo tiene números, igual como las barajas normales, que empiezan en el 2 y terminan en el As, que es la carta más alta, pasando por las figuras de la corte. Aquí hay 4 figuras de la corte en este mazo. Está el rey, la reina, el paje y el caballero. Y eso es interesante porque el rey del palo de fuego, pues es la energía masculina dentro de la energía masculina, o sea, es lo máximo de la energía masculina. Ahí se muestra esa carta, la que está arriba del lado izquierdo, que se conoce como el creador, que es realmente la esencia de la energía masculina, crear cosas. Esa es la esencia. Y casi todas las cartas tienen tonos de rojo, indicando esa energía masculina. El palo del agua, representado por un diamante azul, y casi todas las cartas predomina el color azul. Ahí está la reina del agua, del lado izquierdo. Es una carta muy interesante. La energía femenina, el palo del agua representa la energía femenina, la energía de esperar, de receptividad, la energía de fluir, de fluidez. Entonces, como pueden ver en esa carta, que es la reina del agua, pues la reina del agua es lo más femenino del palo femenino, de energía femenina. Entonces, es un cuerpo de mujer con una flor de loto en la cabeza, rodeada de agua, el elemento agua, fluidez, maleabilidad, suavidad, adaptabilidad, todo eso representa la energía femenina, la intuición, o sea, no tiene cabeza, no es racional, es intuitiva. Entonces la flor de loto en lugar de la cabeza representa esa energía femenina basada en la intuición y no en la razón. Entonces aquí también la carta tiene las figuras, el rey, la reina del agua. El rey del agua pues es la parte masculina dentro de la energía femenina. Entonces ahí hay una mezcla interesante. Después viene el palo de nubes, que corresponde al elemento viento. El palo de nubes
se caracteriza estas cartas de este palo por el diamante de color gris. Igual que los otros palos, empiezan en el número 2 y llegan hasta el as. El as es la carta más alta, pasando por las figuras de la corte, el rey, la reina, el paje y el caballero. Entonces, esto tiene que ver, este palo es muy interesante porque tiene que ver con todo lo que representa nuestra mente. En la búsqueda espiritual, la mente es un obstáculo muy perseverante y entonces estas cartas nos van a dar enseñanzas acerca de cómo la mente nos va a estar boicoteando nuestro camino espiritual, de darnos cuenta cómo la mente nos aleja de eso y cómo podemos superarla. Entonces, el elemento nubes, el elemento viento, en este caso el palo de nubes, significa eso, lo que no nos permite ver la realidad, lo que no nos permite conectar nuevamente con nuestra esencia, con nuestro ser interior. Entonces el palo de nubes es muy interesante. Y por último, el elemento tierra, que aquí le pusieron el elemento arcoíris, el palo del arcoíris, se caracterizan las cartas de este palo por un diamante con los colores del arco iris. ¿Y por qué el arco iris si representa el elemento tierra? Esto es muy interesante porque eso implica, el arco iris une lo terrenal con lo espiritual, es como un puente. El arco iris es un arco que viene desde la tierra y va hacia el cielo. Entonces esto simboliza el arco iris, la unión de lo terrenal, de lo físico, de lo mundano, con lo espiritual. Para el Zen no está peleado lo material con lo espiritual, al revés. Es necesario estar muy atento a todo el mundo material para poder trascenderlo y llegar a la parte espiritual, pero no implica una renuncia, ni siquiera ya estando iluminado, implica a una renuncia a las cuestiones materiales, simplemente implica ya no estar sometido a los caprichos de las cosas materiales. Pero esto es muy importante porque muchos enfoques en muchas religiones consideran que para poder llegar a la iluminación hay que renunciar a todo lo material, a todo lo mundano. Y este palo del arco iris nos recuerda que para el Zen eso no es cierto. Para el Zen no está peleado lo material con lo espiritual. Todo es sagrado para el Zen. Bien, pues estos son la estructura del tarot Zen. Entonces quisiera yo abrir un pequeño espacio por si hay preguntas o comentarios que quieran hacer acerca de este tarot. Bienvenidos, adelante. Alguien que quiera preguntar. Bien, anímense, pregunten, tengan alguna duda sobre este tarot. El propósito de este tarot, no sé si lo dije al principio, no es un tarot adivinatorio. No vamos a predecir el futuro mediante las cartas de este tarot. Este tarot, su propósito es transmitirnos enseñanzas del Zen de una manera lúdica a través de cartas con imágenes muy poderosas que nos ayuden en nuestro camino de desarrollo espiritual según la tradición del Zen. Entonces, esta es la diferencia de este tarot contra los tarots tradicionales. Igual se hacen tiradas, hay muchas tiradas, se tiran varias cartas y dependiendo de la posición y del orden en el que salen las cartas, se puede ir interpretando cada enseñanza y después cómo se interrelacionan de acuerdo a un asunto en particular que quiera resolver el consultante a través de las cartas. Como les dije, la tirada no les va a dar respuestas a sus dudas, simplemente les va a dar luz de por dónde buscar o cómo enfrentar los desafíos de la vida. Entonces, esa es la diferencia con los tarots tradicionales que tienen un componente más adivinatorio. Este no es. Son enseñanzas del Zen que nos ayudan a estar aquí y ahora y que nos ayudan a enfrentar
los desafíos de la vida de acuerdo a las enseñanzas del Zen. Aquí Santiago pregunta, ¿qué relación tiene con la búsqueda de mi ser el tarot? Ya lo comenté. Todo el tarot es una herramienta lúdica, no tiene nada de magia ni de ciencias ocultas. Es simplemente una herramienta lúdica basada en cartas e imágenes que nos transmiten enseñanzas del Zen. Entonces, esa es la forma. A ver, aquí Sabrina tiene una duda. ¿Podrías ahondar en la carta que habla de la parte femenina y la masculina? Ok. Sí, como les mencioné, todo el palo de fuego, las cartas con el diamante rojo, representan la energía masculina. Todo ese palo de la baraja, la energía de lograr la mente racional, el esfuerzo, el trabajo, ¿sí? El hacer, el logro. Pero dentro de ese palo está el rey de el rey de la energía masculina, el rey del palo de fuego. Entonces, también hay una reina en el palo de fuego. Entonces, la reina es la parte femenina dentro del palo de fuego. En el palo del agua sucede lo inverso. Ahí la reina del agua, pues es la energía femenina por excelencia, y el rey del agua, pues es la energía masculina dentro del palo del agua, que es la energía femenina. En la mente también hay un rey y una reina. El rey en el palo de nubes, que es el gris, el palo de nubes, que representa el obstáculo de la mente, pues la energía masculina, representada en el rey de la mente, y también existe la energía femenina, representada por la reina en ese palo de la mente. Y sucede lo mismo con el palo del arco iris. También hay un rey, también hay una reina. Las otras figuras, que son el paje y el caballero, el paje, dentro de las figuras de la corte, era como el sirviente de la reina, el que le cuchicheaba, le contaba todos los chismes, lo mantiene al tanto de todo lo que sucede en la corte, o sea, es el confidente de la reina, el paje. Y el caballero, pues es el brazo derecho del rey, es con el que logra sus hazañas o las batallas o lo defiende. Entonces el caballero está al servicio del rey con esa energía masculina. Entonces es más o menos. Por supuesto que el significado de estas figuras dentro de cada palo pues es diferente, y también en una tirada en especial, depende cómo se mezclen, pueden tener significados un poquito diferentes o alineados con las otras cartas, ¿no? Aquí Sabrina tiene otra duda. Cada carta es interesante. ¿Vas a hablar de cada una? Sí, es lo que pretendo hacer en esta serie. Espero que aguanten, si no, si se torna muy aburrido, pero creo que el tema es muy interesante, porque además la idea es que cada carta que revisemos en la semana nos sirva como un tema de reflexión para la semana. Esa enseñanza del Zen, podemos reflexionar sobre ella y meditar sobre ella durante toda la semana. Entonces, como son 78 cartas, pues eso nos va a llevar 78 semanas, que es más o menos un año y medio, pero a lo mejor de repente puedo intercambiar otro tema que surja por ahí, pero creo que puede ser muy interesante revisar cada carta. Y por supuesto, si en el Inter alguien quiere explorar una tirada de cartas, de 4 o de 5 cartas, para explorar algún desafío que estén enfrentando en su vida, por supuesto que hacemos una sesión individual y hacemos esa tirada de cartas a ver qué enseñanzas te revelan las cartas que puedas aplicar en ese desafío. ¿Ok? Sabrina dice, ¿la energía masculina es más racional y la femenina es más intuitiva? Sí, definitivo. El agua, que es la energía femenina, también tiene esa cualidad
de fluidez, de ductilidad, de pues, ser blanda por un lado, pero también dura en un sentido. O sea, eh, aparentemente el agua puede parecer muy blanda, pero si tú empiezas a gotear constantemente una gota, puedes perforar una piedra de granito con el paso del tiempo. Entonces implica también la paciencia, la capacidad de esperar. Todo eso es la energía femenina. Ujú. Bien, ¿alguien más que tenga algún comentario o duda? Si no hay más preguntas o comentarios, pasemos entonces a la práctica de meditación. Entonces vamos a regresar aquí. Pónganse cómodos en su silla, ajusten bien su posición, chequen que sus hombros están relajados, su cuello está relajado, relájenlo, su mandíbula, el ceño, relajen todo su cuerpo, pónganse en una posición cómoda y cierren sus ojos. Hagan un par de respiraciones profundas. Inhalen lenta y profundamente por la nariz y retengan. Abran ligeramente su boca y exhalen muy lentamente. Muy bien. Una vez más, inhalen lenta y profundamente por la nariz y retengan. Abran ligeramente su boca y exhalen muy lentamente. Y ahora respiren normalmente, inhalando y exhalando por la nariz de manera natural y relajada, y disfruten su práctica de atención plena. Y simplemente, siguiendo tu respiración, déjate caer hacia el centro de tu ser. Suéltate. Deja atrás todos los asuntos del día para simplemente estar contigo así como estás ahora. Simplemente siguiendo tu respiración. Con cada exhalación, cae cada vez más profundo, profundo hacia el centro de tu ser. Y nota cómo tus pensamientos se han quedado en la superficie mientras tú caes profundo y profundo hacia el centro de tu ser. Tus pensamientos están cada vez más y más lejos mientras tú caes hacia el centro de tu ser. Simplemente siguiendo tu respiración. Y siguiendo tu respiración, mantente ahí, en ese espacio,
espacio de silencio que hay en lo más profundo de tu ser, simplemente siguiendo tu respiración. Permanece en ese espacio hasta que termine la práctica.
Y haz un par de respiraciones profundas. Y cuando estés listo, abre tus ojos y toma contacto visual conmigo nuevamente. Muy bien, pues abriré otra vez el espacio para comentarios, sean comentarios sobre la meditación o sobre el tarot. Si alguien quiere comentar o preguntar algo, abro este espacio para ello. Bien, pues parece que no hay más comentarios. Pues voy a ir pasando a la parte final de esta presentación. Quiero comentarles que la carta que veremos la próxima semana es esta carta, que es la carta de los arcanos mayores, el 0, que corresponde a el loco. Es una carta muy, muy interesante. Habla de la inocencia que es necesario tener cuando iniciamos el camino de la búsqueda, inocencia y confianza. Pero vamos a profundizar más en esa carta en la próxima sesión. No quiero adelantar, nada más los dejo con esta probadita, con esa carta que es muy, muy bonita, con mucho simbolismo que vamos a ver a detalle en la próxima sesión. También quiero invitarlos estoy teniendo un conversatorio con Saraja todos los martes. Cambiamos de día, era los lunes a las 6:30, la misma hora que la sesión de hoy, pero la cambiamos a los martes a las 7:30 de la noche para dar más tiempo que la gente llegue de su trabajo y puedan unirse a este conversatorio. Estuvimos hablando durante 3 sesiones acerca de la soledad como una oportunidad para conocerse a uno mismo, la soledad en positivo, y también vimos cuál es la soledad en negativo, que la definimos como desolación, como la ausencia del otro, como la necesidad de la presencia del otro. Y analizamos cómo transitar de una hacia la otra, después cómo experimentar la soledad en tiempos festivos, que fue lo que vimos la última sesión. Entonces, el tema siguiente es el placer consciente. Es un tema muy interesante. Saraja se ha especializado en eso, entonces ella va básicamente a conducir la sesión y voy a estar aportando junto con ella. Su enfoque me gusta mucho, es muy interesante tocar ese tema del placer consciente. Entonces los esperamos el martes 9 de diciembre a las 19:30 horas, donde vamos a estar conversando Sara y yo sobre este interesante tema. Y bueno, pues si no hay más, aquí hay un comentario de alguien, de Santiago, comenta que se siente muy tranquilo en la meditación. Muchas gracias. Muy bien, pues estamos ya llegando a los 45 minutos de sesión, lo cual es muy bueno. Si no tienen ningún otro comentario, pues les agradezco mucho su presencia, su participación y espero verlos pronto en la próxima sesión donde estaremos revisando la primera carta de los arcanos mayores que tiene que ver con la búsqueda de mi ser interior, mi desarrollo espiritual y es la carta de El Loco. Entonces, si no hay más, les agradezco y espero verlos pronto. Hasta luego.